por mi persona, Andrés Díaz, Francisco Parra, Amanda Ocampo y José Ortega. En esta ocasión realizaremos la exposición relacionada al tema de gestión de la configuración del software. Antes de detallar y conceptualizar todo lo relacionado a la gestión de la configuración del software, primero es necesario tener en cuenta algunos conceptos muy importantes y que además son básicos para entender el tema. Dentro de esto se encuentra el cambio que aparece en todas partes de la vida y que de manera muy puntual la encontramos en la ingeniería. El cambio se define como la acción o transición de un estado inicial a otro diferente, y este puede aplicarse sobre un individuo, un objeto o una situación. También puede referirse a la acción de sustituir o reemplazar algo. En la ingeniería se nos plantea que un cambio puede ocurrir en cualquier momento y que este puede suceder por cualquier motivo o razón. De hecho, la primera ley de la ingeniería de sistemas establece que, sin importar el momento del ciclo de vida de un sistema, este va a cambiar y su deseo por cambiar va a permanecer o va a persistir a lo largo de su ciclo de vida. Aquí exponemos una frase célebre de Heráclito que dice que no hay nada permanente excepto el cambio. Cambios en proyectos de software. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho por Heráclito, entonces cuando se construye un software de computadora, los cambios van a ser inevitables. Y si estos no son gestionados o administrados de la manera más correcta, va a contribuir a que aumenten el grado de confusión entre los ingenieros de software que trabajan en el proyecto. ¿Cómo surgen estos grados de confusión? Se nos dan algunas pistas. Número 1. Cuando no se han analizado los cambios antes de realizarlos. Claramente, cuando aparece un cambio hay que detenerse, hay que revisarlo, hay que analizarlo para luego proceder con él. Número 2. Cuando no se ha registrado antes de implementarlo. Esto habla de la importancia de documentar los cambios. Número 3. Cuando no se ha comunicado a las partes de interés. Esta parte habla acerca de la importancia de que cuando ocurra un cambio se debe comunicar, se debe hacer extensiva la información a todos los miembros interesados o a todas las partes que estén trabajando en el proyecto. Número 4. Cuando no se ha controlado de manera que mejore la calidad y reduzca los errores, es decir, cuando no se gestiona, cuando no se controla de manera correcta, y esto puede llegar a afectar la calidad del producto, haciendo que aparezcan errores o defectos. Otros conceptos clave que debemos tener claro es la gestión y la configuración del software. La gestión se define como el conjunto de acciones o de consecuencias de administrar algo. Es el conjunto de algunas tareas o diligencias que se realizan en lo posible para llevar a cabo alguna operación. Ahora, ¿qué es configuración del software? Esta diapositiva muestra cómo del proceso de ingeniería se puede producir información, y esa información puede ser traducida en programas de computadora, ya sea código fuente o ejecutables, documentos que describen el programa, es decir, puede ser la documentación del software como tal, también pueden ser documentos técnicos de usuario, o también pueden ser los datos, los propios de la estructura de datos internos externos del programa. Entonces, teniendo en cuenta esto de manera más formal, la configuración del software son todos los elementos que componen toda la información que se produce en el proceso de ingeniería de software. Ahora, los elementos de la configuración del software de manera muy genérica se ha definido como la información creada como parte del proceso de ingeniería de software. Yéndonos un poco a la realidad, podría definirse como un documento, puede ser un conjunto completo de casos de prueba de un componente, una función, documentación, entre otros. Estos elementos se organizan como objetos, se catalogan con un nombre único en la base de datos del proyecto y estos tienen
unos atributos y están conectados a otros mediante relaciones. La forma de representarlo en las relaciones es la siguiente. Una flecha recta significa interrelación, una flecha curva significa relación de composición. Por ejemplo, la especificación del diseño es un elemento de la configuración del software y sus atributos son diseño de datos, diseño arquitectónico, diseño de módulos y diseño de interfaces. Este está relacionado con flecha recta, es decir, hay una interrelación con las especificaciones de la prueba y tiene una relación de composición con los modelos de datos. Entonces, es lógico pensar que a medida que progrese el proceso del software, el número de elementos de configuración va a crecer rápidamente. Por ejemplo, un elemento de configuración de software puede ser una especificación del sistema. Cuando se realice esa especificación, va a ser necesario hacer un plan de proyecto de software, el cual también es un elemento de configuración de software. Entonces vemos cómo un elemento ha hecho que se produzca otro. Está creciendo la cantidad de elementos. Otro ejemplo, una especificación de requisitos de software, el cual es un elemento de configuración, hace necesario que se produzca más elementos de configuración. Por ejemplo, puede producirse documentación para el hardware, documentación para el software, documentación técnica para los usuarios, entre otros. Entonces ahí vimos cómo un elemento hace que se produzcan otros y crezca la cantidad general de elementos. Visto desde este punto de vista, si los elementos crean más elementos, sería fácil manejar la trazabilidad y por ende habría poca confusión. Sin embargo, los elementos pueden estar sometidos a cambios y es aquí donde se hace necesaria un conjunto de actividades que permitan gestionarlos o administrarlos de manera correcta para que dicha confusión sea la menor posible o no aparezca. Este conjunto de actividades se conceptualiza como gestión de la configuración del software, o GCS por sus siglas. A continuación se presentan algunos conceptos. El arte de coordinar el desarrollo de software para minimizar la confusión. Otro concepto es el arte de identificar, organizar y controlar las modificaciones que sufre el software que se construye. Otro concepto es la actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso de software. Teniendo en cuenta estos conceptos, se consolida un concepto más profundo y es el conjunto de actividades desarrolladas para gestionar los cambios a lo largo del ciclo de vida del software y que además es garantía de calidad y que se aplica en todas las fases del proceso. Es decir, con estas actividades aplicadas a lo largo de todo el proceso de software, lo que se busca es garantizar la buena calidad o el estándar del software, gestionando o administrando todos estos cambios que se van a presentar y así poderlos aplicar de manera correcta, disminuyendo la confusión. A continuación se presenta algunos de los beneficios o objetivos que busca la gestión de la configuración del software. Uno de estos es maximizar la productividad, minimizando los errores que se puedan llegar a presentar. Otro es identificando el cambio, ya que teniendo claro el cambio va a ser posible más adelante documentarlo y divulgarlo. Controlar el cambio. Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente, ya que no basta con identificar el cambio, sino además saber implementarlo de manera que éste no vaya a afectar procesos futuros o procesos paralelos. También está informar del cambio a todos aquellos que puedan estar interesados. Esto, como lo habíamos mencionado antes, con el fin de disminuir la confusión entre los ingenieros de software que trabajan en el proyecto. Mientras todo el equipo de trabajo esté al tanto de los cambios realizados, todos sabrán el hilo por el cual va el proyecto andando.
La gestión de la configuración del software identifica 4 puntos por los cuales puede presentarse cambio en los elementos de configuración de software en el proyecto. Uno de estos son los nuevos negocios o condiciones comerciales. Otros son las nuevas necesidades de los clientes. Teniendo en cuenta estos 2 puntos, es posible argumentar que cuando se presentan nuevos requisitos, requerimientos o modelos de negocio por parte del cliente, el proyecto va a incurrir en cambios o modificaciones. Los otros 2 puntos que identifica es la reorganización, crecimiento o reducción del negocio, las restricciones presupuestarias o de planificación. Esto básicamente nos dice que la estructura del negocio y la economía del negocio puede llegar a influir en cambios. Vamos a colocar un ejemplo. Digamos que a la empresa actualmente le está yendo bien y está pagando licencias o comprando algunos servicios que le van a permitir desarrollar de manera más óptima o eficiente sus proyectos de software. Luego la empresa ya no cuenta con el mismo presupuesto y por ende debe prescindir de utilizar esos servicios que están licenciados y por lo tanto va a tener que optar por otros que son más baratos o que son gratuitos, pero que no le van a ofrecer la misma calidad de servicio o no le va a ofrecer todas las herramientas que el otro le ofrecía. Entonces ahí la empresa, el equipo de trabajo, tiene que buscar soluciones, tiene que acomodarse a este cambio y este cambio pues va a llevar a modificaciones tanto en los elementos de la configuración del software como en la forma como se va a seguir trabajando el proyecto. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente dicho, se nos plantea un consejo, y es que la mayoría de los cambios son justificados y no hay que lamentarlo. Lo mejor es estar seguro de que se cuenta con los mecanismos necesarios y estar preparados para afrontar estos cambios. Otro concepto muy importante y clave dentro de la gestión de la configuración del software es la línea base. Las líneas base van a ayudar a controlar los cambios sin impedir que ocurran los que necesariamente deben ocurrir o están justificados. Un primer concepto lo expresa la IEEE. Dice que una línea base es una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo, y que de allí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de los procedimientos formales del control de cambios. Por otra parte, la bibliografía nos presenta un concepto más arraigado a la ingeniería de software. Dice que una línea base es un punto de referencia en el desarrollo de software que queda marcado por el envío de uno o más elementos de configuración de software y la aprobación del elemento de configuración del software obtenido mediante una revisión técnica formal. Un producto de trabajo solo puede ser considerado línea base tras ser revisada y aprobada. Podemos considerar básicamente que una línea base es una especie de checkpoint o de punto de control en el cual cuando un elemento de configuración del software ya ha sido documentado, revisado, quizá corregido y aprobado, se convierte en una especie de producto o subproducto que ha quedado fijado hasta este punto y desde el cual va a servir como referencia para seguir desarrollando. Entonces, un ejemplo, tenemos las especificaciones de diseño, tenemos unas especificaciones iniciales. Estas especificaciones iniciales pasan por un proceso de documentación, de revisión, de realización de correcciones si es necesario y luego son aprobadas. Una vez que estas especificaciones iniciales han sido aprobadas, puede convertirse en una línea base. Entonces, cuando llegue a ocurrir un cambio en estas especificaciones de diseño, por ejemplo, hechas por el cliente más adelante, entonces ya estas especificaciones iniciales han sido aprobadas como el punto de partida para realizar estas nuevas especificaciones. Y así sucesivamente
si se llega a presentar más cambios. Las líneas base, ¿dónde pueden aparecer? Dentro del proceso de software o dentro del proceso de ingeniería de software. Bueno, la línea base puede aparecer en cualquier etapa. Puede aparecer una línea base de planificación, una línea base de requerimientos o requisitos, una de diseño, una línea base de codificación o una línea base de prueba. Realmente puede aparecer en cualquier parte del desarrollo del proyecto. Tal como se había mencionado anteriormente, esto debido a que puede considerarse como una actividad autoprotectora del proceso. La literatura presenta una analogía para explicar lo que es la línea base. Entonces, ellos lo explican como si fuera un restaurante. Hay que imaginarse un restaurante, hay que imaginarse una cocina. La cocina tiene dos puertas, una de entrada y una de salida. Estas puertas tienen un tope, pues para que solamente puedan ser abiertas en la dirección correcta. Entonces, dentro de la cocina están los cocineros, está el mesero, y el mesero ha recibido un pedido. Sobre la bandeja él coloca el plato del pedido y justo cuando toma la bandeja para salir se da cuenta de que el plato es el equivocado. Como él no ha salido de la cocina, puede realizar el cambio de manera muy rápida e informal. Cambia el plato, colocando el correcto sobre la bandeja, sale de la cocina y hace su entrega. Sin embargo, si el mesero no se hubiera dado cuenta de que el plato estaba mal en la bandeja, de que no era el plato correcto, y ya hubiese salido de la cocina por la puerta de salida y entregado esa comida al cliente, entonces el cliente obviamente va a notar el error, se lo va a hacer saber y entonces el mesero va a tener que regresar a la cocina, corroborar en el pedido que de verdad se ha cometido un error, luego disculparse con el cliente, luego regresar a la cocina por la puerta de entrada, explicar el problema y buscar la manera de corregirlo. Teniendo en cuenta la analogía anterior, en esta diapositiva se plasma en un dibujo, donde el plato hace referencia al elemento de la configuración de software revisado. Mientras el plato permanezca en la cocina, es decir, en la parte izquierda del dibujo, este pasará por un proceso de modificación, de revisión con técnicas formales, de aprobación. Es decir, pasará por todos esos procesos antes de llegar a convertirse en una línea base. Ahora, cuando ya ha sido aprobado y sale de la cocina y pasa a la parte donde dice almacenada, que podría decirse que es cuando se le entrega a los clientes, ya ahí es considerado una línea base. Como quien dice, no hay vuelta atrás. Ahora, estas líneas base se van guardando en una base de datos del proyecto donde se van consignando todas las especificaciones, requerimientos, códigos, planes, datos de prueba, sistemas de funcionamiento, etc. Ahora, al igual que en la analogía, si el cliente detecta un error o hay que hacerse una modificación sobre el plato o sobre el elemento de configuración del software, lo que se hace es que el plato o el elemento se regresa a la cocina o se regresa a una etapa en la que debe ser gestionada o sobre la cual se le debe aplicar los controles de la gestión de configuración del software para poder realizar los cambios de manera correcta. Teniendo en cuenta lo hablado por mi compañero Andrés, pues también deberíamos mencionar el proceso del GCS, el cual es la gestión de configuración del software. Es un elemento importante de garantía de calidad del software. Su responsabilidad principal es el control de cambios. Sin embargo, la GCS también es responsable de la identificación de ECS individuales
y de las distintas versiones del software, de las auditorías de la configuración del software para asegurar que se desarrollan adecuadamente y de la generación de informes sobre todos los cambios realizados en la configuración. Cualquier estudio de la GCS plantea una historia de preguntas complejas. ¿Cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa de forma que se puede introducir cambios eficientemente? La segunda podría ser cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente. ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y asignar prioridades a los cambios? ¿Cómo podemos garantizar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente? ¿Qué mecanismos se usa para avisar a otros de los cambios realizados? Estas cuestiones nos llevan a una definición de 5 tareas de GSC: la identificación, el control de versiones, control de cambios, auditoría de configuración y generación de informes. Ahora hablemos sobre la identificación de objetos en la configuración del software. Para controlar y gestionar los elementos en la configuración, se debe identificar cada uno de forma única y luego organizarlo mediante un enfoque orientado a objetos. Esta tarea de la GCS se encarga de identificación única de cada elemento, organizar los enfoques orientados a objetos, como nombré anteriormente, los cuales se pueden identificar en dos tipos de objetos: objetos básicos y objetos compuestos. Un objeto básico es una unidad de texto creado por un ingeniero de software durante el análisis, diseño, codificación o pruebas. Por ejemplo, un objeto básico podría ser una sección de una especificación de requisitos, un listado fuente de un módulo o un conjunto de casos prueba de que se usan para ejercitar, el código. Un objeto compuesto es una colección de objetos básicos y de otros objetos compuestos. De acuerdo, la especificación de diseño es un objeto compuesto. Conceptualmente se puede ver como una lista de referencias con nombre que especifican objetos básicos, tales como modelo de datos y componente N. La identificación de los objetos de la configuración de software se debe tener en cuenta que los objetos evolucionan a lo largo del proceso de ingeniería del software. Estos pueden cambiar varias veces antes o después de convertirse en línea base. Esto pasa muy a menudo. Como sabemos, pues todos tenemos una línea base de código. Sin embargo, esta línea base siempre va a tener un update, una actualización, como normalmente lo conocemos. Y pues esto pasa muy constantemente en lo que vamos desarrollando el software. Supongamos un SS que ha cambiado ya varias veces y se han creado ya varias versiones, desde la 1.0 hasta la 2.1, con lo cual se generan los siguientes interrogantes. ¿Cómo puede el desarrollador establecer las referencias de todos los componentes, documentos, casos de pruebas de la versión 1.4? ¿Cómo puede saber el departamento comercial los nombres de los clientes que en la actualidad tienen la versión 2.1? ¿Cómo podemos estar seguros de que los cambios en el código fuente de la versión 2.1 han sido reflejados adecuadamente en la correspondiente documentación del diseño? Pues teniendo en cuenta la identificación de los objetos de configuración de software,
son los que permiten brindar la solución a estos interrogantes. Si nos basamos en esto, podemos brindar la solución, como dije anteriormente, a estos interrogantes para saber eh, el departamento comercial, los nombres de los clientes que cuentan con la última actualización, eh, tener referencia de los componentes, documentos de cualquier versión anterior, pues si hacemos la identificación de los objetos de configuración de software, es lo que nos va a permitir hacer eso, lo que nos va a permitir darle solución o brindar solución a estos interrogantes. Para poder entender la identificación de objetos de la configuración de software, podemos hablar de las características. Para esto tenemos este mapa, el cual pues nos representa cómo podemos identificar los objetos de la configuración, el cual empieza siendo un objeto, como dijimos anteriormente, pues el software está diseñado con base a o orientado a objetos, ¿cierto? Siendo un objeto, este desprende cuatro, eh, cuatro columnas o cuatro ramas, ¿cierto? Los cuales son el nombre, la descripción, recursos y relaciones. Del cual se desprende una rama extra del nombre, los cuales son los caracteres sin ambigüedad. De la descripción se desprende el tipo, el identificador del proyecto y la información de versión de cambio. Los recursos, eso sí no se desprende de una subrama, dado que pues los recursos están fijos, pueden incrementar o variar, pero siempre van a estar allí. Las relaciones puede ser con las interconexiones y de allí se desprende el lenguaje de interconexión de módulos o LIM. Control de versiones. ¿Qué es una versión? Es el estado en el que se encuentra dicho producto en un momento dado de su desarrollo o modificación. ¿Qué es el control de versiones? El control de versiones es la gestión de los diversos cambios que se realizan sobre los elementos de algún producto o una configuración del mismo. ¿Y qué es una variante? Es una instancia de un sistema que tiene funcionalidad idéntica a otra, pero contiene cambios en su implementación. El control de versiones combina procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los objetos de configuración creados durante el proceso de software. Características del control de versiones. Controlar el cambio. Suponen controlar cada uno de los elementos de configuración del software. SS. Permite a un usuario especificar configuraciones alternativas del sistema de software mediante la selección de las versiones adecuadas. Se puede gestionar asociando atributos a cada versión del software y permite luego especificar una configuración describiendo el conjunto de atributos deseados. Combina procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los elementos de configuración creados durante el proceso de software. Y estos se deben numerar de forma especial. Numeración especial. Suelen utilizar números significativos partiendo de 1, 0, 0, 0, donde el primer número son los cambios arquitectónicos, el segundo son los cambios funcionales, el tercero la revisión y por último está la compilación. Una forma diferente de presentar una versión de un sistema es el grafo de evolución. Una representación de las diferentes versiones de un sistema es el grafo de evolución, donde cada nodo del grafo es un objeto compuesto, o sea, una versión completa del software. Cada versión del software es una colección de código fuente, documentos y datos. Y cada versión puede estar compuesta de diferentes variantes. Las variantes. Para construir la variante adecuada de una determinada versión de un programa, a cada componente se le asigna una tupida de atributos, es decir, una lista de características que definen si se ha utilizado el componente cuando se va a construir una determinada versión del software. A cada variante se le asigna uno o más atributos. Por ejemplo,
Se podría usar un atributo color para definir qué componentes se deben incluir para soporte de monitores en color. Otra forma de establecer los conceptos de la relación entre componentes, variantes y versiones es representarlas como un fondo de objetos. O sea, la relación entre los objetos de configuración y los componentes, las variantes y las versiones se pueden representar como un espacio tridimensional. Por ejemplo, consideremos una versión de un programa sencillo que está conformado por los componentes 1, 2, 3, 4 y 5, donde el componente 4 se usa cuando el software se implementa para monitores de color y el componente 5 se implementa cuando se dispone de monitor monocromo. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir dos variantes de la versión. La primera con los componentes 1, 2, 3 y 4 y la segunda con los componentes 1, 2, 3 y 5. Herramientas de ayuda. Basar es un sistema de control de versiones que le ayuda a seguir la historia del proyecto en el tiempo y colaborar fácilmente con otros. Esta es una aplicación multiplataforma. Git es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensado en la eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. Mercurial es un sistema de control de versiones multiplataforma para desarrolladores de software que está implementado principalmente haciendo uso del lenguaje de programación Python, pero incluye una implementación binaria de diff escrita en C. Control de cambios. Tarea de la garantía de calidad de software que combina los procedimientos humanos y las herramientas automáticas para proporcionar un mecanismo para el control de cambios en los proyectos de software. El control de cambio es vital, pero las fuerzas que lo hacen necesario también lo hacen molesto, ya que nos preocupamos por el cambio porque una diminuta perturbación en el código puede crear un gran fallo en el producto, pero también puede reparar un gran fallo o habilitar excelentes capacidades nuevas. James Batch reconoce que tanto mucho como poco control aplicado a un proyecto de software puede traer problemas. Proceso de control de cambios. Principalmente se hace una petición de cambio y se evalúa para calcular el esfuerzo técnico, los posibles efectos secundarios, el impacto global sobre otras configuraciones del sistema y sobre otros objetos de la configuración. Después, los resultados de la evaluación se presentan como un informe de cambios a la autoridad de control de cambios, ACC, es decir, la persona o grupo que toma la decisión final del estado y la prioridad del cambio. Luego, para cada cambio aprobado se genera una orden de cambio de ingeniería. La OSI describe el cambio a realizar, las restricciones que se deben respetar y los criterios de revisión y de autoridad. Después, el objeto a cambiar es dado de baja de la base de datos del proyecto. Se realiza el cambio y se aplican las adecuadas actividades del plan de aseguramiento de la calidad. Luego, el objeto es dado de alta en la base de datos y se usan los mecanismos de control de versiones apropiados para crear la siguiente versión del software. Bueno, acá está esquematizado el flujo del proceso del control de cambios. Control de acceso y sincronización. Los procesos de alta y baja implementan dos elementos importantes del control de cambios. El control de acceso y el control de sincronización. El control de acceso gobierna los derechos de los ingenieros de software a acceder y modificar objetos de configuración concretos. Y el control de sincronización asegura que los cambios en paralelo realizados por personas diferentes no se sobrescriban mutuamente. Flujo del control de acceso y sincronización. De acuerdo con una petición de cambio aprobada y una OSI, un ingeniero de software da de baja un objeto de configuración. Luego, una función de control de acceso comprueba que el ingeniero tiene autoridad para dar de baja el objeto y el control de sincronización bloquea el objeto en la base de datos del proyecto, de forma que no se puedan hacer más actualizaciones hasta que se haya reemplazado con la nueva versión. También se pueden dar de baja otras copias, pero no se podrán hacer otras actualizaciones. Entonces, después de todo esto, el ingeniero de software modifica una copia de objeto de la línea base, denominada versión extraída, tras la SQA, que es el plan de aseguramiento de calidad, y la prueba apropiada se da de alta a la versión modificada. Y entonces se desbloquea el nuevo objeto de la línea base.
Consideraciones sobre el control de cambios. Antes de que un SS, o sea, un elemento de configuración del software, se convierta en una línea base, solo es necesario aplicar un control de cambios informal. Una vez que el objeto ha pasado la revisión técnica formal y ha sido aprobado, se crea la línea base. Una vez que el SS se convierte en una línea base, aparece el control de cambios a nivel de proyecto. Y cuando se distribuye el proyecto de software a los clientes, se instituye el control de cambios formal. Autoridad del control de cambios, ACC. Esta desempeña un papel activo en el segundo y tercer nivel del control. Dependiendo del tamaño y las características del proyecto de software, puede estar compuesta por una persona o varias personas. Su papel es el de tener una visión general, evaluar el impacto del cambio fuera del SS en cuestión, facilitando la respuesta a muchos interrogantes, dentro de los cuales pueden estar cómo impactará el cambio en el hardware, cómo impactará en el rendimiento, cómo alterará el cambio a la percepción del cliente sobre el producto y cómo afectará el cambio a la calidad y a la fiabilidad. Auditoría de la configuración. La identificación, el control de versión y el control de cambios ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden que de otro modo llevaría a una situación caótica y sin salida. Sin embargo, los mecanismos más correctos de control de cambios hacen un seguimiento al cambio solo hasta que se genere la OSI. Entonces, ¿cómo podemos asegurar que el cambio se ha implementado correctamente? La respuesta es doble. Revisión técnica formales, las auditorías de configuración de software. También tenemos las auditorías de la configuración. En esta parte, que podemos hacer los interrogantes de la siguiente manera. ¿Qué es una auditoría? Según la RAE, es una revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios adjetivos a que ellas deben someterse. ¿Qué es la auditoría de la configuración de software? En esta parte tenemos que la configuración de auditoría de software es una tarea de GS que complementa la revisión técnica formal al comprobar características que generalmente no tienen en cuenta la revisión, que se ha hecho el cambio específico en la OSI, se han incorporado modificaciones adicionales, se ha llevado a cabo una revisión técnica formal para evaluar la corrección técnica. También tenemos que se ha llevado a cabo una revisión técnica formal para evaluar la corrección técnica. Está también que se ha seguido el proceso de software y se han aplicado adecuadamente los estándares de la ingeniería de software. También tenemos otro interrogante que sería: se han resaltado los cambios en el ECS, se han especificado la fecha de cambio del autor, reflejan los cambios los atributos del objeto de la configuración. También tenemos: se han seguido procedimientos de GS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo posteriormente. Se han actualizado adecuadamente todos los ES relacionados. Dentro de las auditorías de la configuración, también en algunos casos las preguntas de auditoría se incluyen en la revisión técnica formal. Sin embargo, cuando la GCS es una actividad formal, la auditoría de GCS se lleva a cabo independientemente por el grupo de garantía de calidad. Informes de estado de contabilidad de estados. Este juega un papel de vital importancia con el desarrollo de proyectos de software. Esta tarea de GCS que ayuda a responder los siguientes interrogantes: ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Y qué más se vio afectado? En esta parte, para ampliarlo un poco acerca de los interrogantes, está, pues, ¿qué es? Ustedes han seleccionado un modelo de proceso adecuado, han identificado las tareas de ingeniería de software que hay que llevar a cabo
ha estimado la cantidad de trabajo y el número de personas necesarias, conoce las fechas de límite de entrega e incluso ha considerado los riesgos. Ahora, en el momento de unir todos los puntos, estos tienen que crear una red de tareas de ingeniería del software que le permite conseguir el trabajo realizado a tiempo. También está quien lo hace. A nivel del proyecto, los gestores de proyectos de software utilizamos la información solicitada a los ingenieros de software. A nivel individual, los mismos ingenieros de software. Porque es importante. Para construir un sistema complejo, muchas tareas de ingenieros de software se realizan en paralelo y el resultado del trabajo desarrollado durante una tarea puede tener un gran efecto en el trabajo a realizar en otras tareas. ¿Cuáles son los pasos? Las tareas de ingeniería del software dictadas por el modelo de proceso del software son refinados por la funcionalidad a construir. El esfuerzo y la duración se asigna a cada tarea y se crea una red de tareas, también llamada red de actividades, que permiten al equipo de software conseguir la fecha límite de entrega establecida. A continuación veremos un informe de estado representado en un diagrama. Se genera en esta parte los informes, se guarda en una base de datos que tendremos interactiva. ¿Para informar a qué? Desarrollo, mantenimiento, gestores y profesionales a cargo de cada cambio. Aquí vemos algo de pronto más detallado en la parte de informes de estado, que se llama flujo de información para la generación de informes de estado en la configuración ISC. En esta parte nos vemos en el diagrama que se reconoce la necesidad de cambio. El usuario suscribe la petición de cambio. El desarrollador la evalúa. Se genera un informe de cambios. La autoridad de control de cambios decide. Entonces tenemos en este caso dos formas. En la parte derecha se ve la petición de cambio y la información del usuario. Del otro lado la petición queda pendiente de actuación. Se genera la OSI, asignación personalizada de los objetos de la configuración, dar de baja objetos, elementos de configuración realizados del cambio, revisión de cambios, auditoría. También tenemos que la configuración ha cambiado, son datos de alta, establecimiento de una línea de base de datos para la prueba, actividades de garantía de calidad y prueba, entre otros. Informes del estado. ¿Cuándo se genera? Cada vez que se asigna en una identificación a ESS, también está cada vez que se actualiza la identificación ESS, cada vez que la ACC aprueba un cambio o se ha expedido de la OSI, cada vez que se lleva a cabo una auditoría de configuración. Estos hace énfasis a la parte de que cuando se genera un informe de estado. De pronto consejos para los informes de estado. Desarrolla una lista que necesita conocer para cada ESS y manténgala actualizada. Cuando se realice un cambio, asegúrese de que se informa a todos los que estén en la lista. El IES ayuda a eliminar esos problemas mejorando una comunicación entre las dos personas involucradas. Bueno, en esta parte vamos a ya implementar la parte de sesión de preguntas, donde están estos siguientes interrogantes. ¿Por qué es cierta la primera ley de la ingeniería de sistemas? Y la segunda posteriormente, que explique cómo se evitaría que dos programadores hicieran cambios diferentes sobre el mismo ECS al mismo tiempo. Bueno, muchas gracias por su atención prestada.